Bueno, buenos días a todos. Ahí ven la pantalla que estoy compartiendo. Sí, señor, se ve muy bien. Perfecto. Listo, para los que no me conocen, entonces mi nombre es Pablo Posada, soy residente de tercer año en Cirugía General de la Universidad Pontificia Bolivariana. El día de hoy voy a hablar acerca del trauma de esófago y le quiero dar las gracias al doctor Cruz por haberme asesorado en la realización de esta charla. Este va a ser el contenido que voy a manejar durante la presentación. Voy a hablarles acerca de un caso clínico que tuvimos acá en el hospital, algo de generalidad del trauma esofágico, de anatomía, diagnóstico, clasificación, manejo quirúrgico, no quirúrgico y por último unas conclusiones para terminar. Este es el caso clínico que les quiero mostrar, es de un paciente masculino de 56 años de edad. Él presenta, mientras estaba comiendo, atragantamiento por un cuerpo extraño, estaba comiendo carne. El paciente presenta asfixia, disnea, posteriormente enfisema subcutáneo, se le realiza en su pueblo una maniobra de Heimlich y es trasladado al centro de salud local. Allá le hacen una radiografía de tórax que muestra inicialmente un derrame pleural bilateral. Sin embargo, ante la sospecha de que el cuerpo extraño aún sigue en el esófago, lo remiten a Yarumal. Allá le hacen una endoscopia digestiva superior, en donde encuentran hacia el esófago distal un cuerpo extraño por carne, el cual no es posible sacar, ya que el paciente durante el procedimiento se torna con desaturación, por lo que deciden parar el procedimiento. Realizan entonces una nueva radiografía de tórax, en donde encuentran un neumotórax derecho, realizan una toracostomía cerrada de ese mismo lado y remiten a este hospital para manejo. Al ingreso, digamos, el paciente estaba estable, signos vitales estables, estaba con máscara de no reinhalación, pero con adecuada saturación, la cual se puede desescalando. Para clínicos al ingreso con una PCR elevada, con leucocitosis, los gases arteriales estaban normales, la sonda tórax tenía un drenaje sereumático en poca cantidad, no tenía fístula, y algo llamativo es que persistía con enfisema subcutáneo principalmente hacia el tórax derecho. El abdomen se palpaba sin anomalías, se le solicita entonces a ese ingreso una endoscopia digestiva superior y una tomografía de tórax. Para empezar entonces a hablar acerca de este tema, les quiero mostrarles este papiro egipcio que fue publicado o reportado casi 2500 años antes de Cristo. Es, digamos, el primer caso reportado en la historia de una lesión esofágica. Un paciente con una herida cervical, donde reportan que el paciente tomaba agua y el agua le salía por esa misma herida cervical. Es muy llamativo porque en ese papiro mostraban cómo era el manejo en esa época, incluso suturaban la herida, pero ese paciente evolucionó posiblemente con una complicación séptica y también muestran el manejo de eso, que es bastante interesante. Entonces, hablar un poco acerca de la generalidad del trauma esofágico. Tenemos que la causa iatrogénica es la más frecuente, 60% de los casos, principalmente es por procedimientos endoscópicos, dilataciones esofágicas principalmente. Tenemos también que la perforación espontánea, lo que llamamos como el síndrome de Borjave, va a corresponder al 15% de las perforaciones esofágicas. Esto generalmente se asocia a mayor morbimortalidad en esos pacientes que la presentan, ya que la presentación es tardía y generalmente mayor contaminación con desenlaces sépticos más importantes. Recordemos que el síndrome de Borjave es, digamos, una anomalía neuromuscular en donde hay una falta de relajación del esfínter esofágico inferior ante un aumento de una presión abrupta intraesofágica, eso principalmente derivado de episodios eméticos o accesos de tos. También los cuerpos extraños pueden generar perforaciones esofágicas hasta un 12% de los casos, y el trauma, que es, digamos, lo que nos compete en esta presentación, pues menos del 10% de los casos van a ser por trauma, principalmente trauma penetrante en el 90% de los casos. Importante es tener en cuenta que la mortalidad es muy alta, de un 10 a un 20%, y esa mortalidad puede elevarse hasta un 50% cuando hay complicaciones sépticas derivadas de reconocimientos tardíos de estas lesiones, principalmente secundario mediastinentes y empiemas. Es muy importante tener en cuenta que cuando hablamos de trauma, las lesiones asociadas son la norma en el trauma esofágico. Hasta un 80% de los casos pueden tenerlas, y es por eso que es importantísimo un adecuado diagnóstico y manejo de estas. Un poco de anatomía. Es importante conocer los límites del esófago con el fin de poder determinar si un paciente tiene riesgo o no de una herida en este órgano. El límite superior va a estar dado por el cartílago cricoides, el límite inferior por el cardias, va a estar dividido en 3 porciones: la porción cervical, la torácica, que a su vez va a estar delimitada por una porción superior, otra inferior, y la porción abdominal del esófago. Principalmente los traumas en el esófago van a estar dados en la porción cervical, y algo importante de la histología del esófago es que carece de serosa. Eso es muy importante, ya que facilita, digamos, la contaminación en las diferentes cavidades por las que atraviesa. Al no tener serosa, por ejemplo en la cavidad torácica,
por la presión negativa de la cavidad pleural, pues va a estar más propenso a que haya complicaciones sépticas como empiema y mediastinitis. Otra cosa importante del esófago es su vascularización. La vascularización del esófago va a ser dada de una forma segmentaria, en donde vamos a tener, digamos, un aporte en el esófago cervical por las arterias tiroideas inferiores, en el esófago torácico por ramas bronquiales y directamente provenientes de la aorta, y en el esófago abdominal pues por ramas de arterias frénicas y la gástrica izquierda. Eso es muy importante conocerlo, ya que una movilización extensa del esófago puede dejar áreas de esófago con una inadecuada vascularización, y cuando hacemos reparos primarios o anastomosis, pues esto va a llevar a que haya más riesgo de fístulas y fugas anastomóticas. En el esófago cervical, entonces, tenemos que son la mayoría de lesiones penetrantes. Va a estar delimitado de C5 a T1. Idealmente debemos de abordarlo de un lado izquierdo. Esto ya que vamos a encontrar más fácil el esófago, pero además vamos a identificar más fácilmente el nervio laríngeo recurrente, el cual debemos siempre visualizar y tratar de salvaguardar en la medida de lo posible. Hay una cosa importante de las lesiones esofágicas cervicales, y es que cuando son diagnosticadas tardíamente hay complicaciones sépticas como abscesos. Estos pueden discurrir por el espacio retrofaríngeo o el espacio retrofaríngeo de Henke y llegar hasta el espacio mediastinal. Recordamos que este espacio va a irse hasta, digamos, la carina, la infiltración de los bronquios, y por eso puede dar más propensión a mediastinitis. El esófago torácico superior va a ser ese denominado esófago retrotraqueal. Desde C5 a T5 va esa porción esofágica, y algo característico es que va a tener una unión fuerte a la tráquea, principalmente por fascículos fibromusculares, que cuando hay lesiones en esta área son más propensos de que haya también lesiones traqueales asociadas. Idealmente vamos a hacer un abordaje del esófago torácico superior del lado derecho, y el esófago torácico inferior pues va a ser más fácilmente abordado del lado izquierdo. Recordemos que acá también va a haber mayor riesgo de lesiones de grandes vasos, del corazón incluso, y de la aorta. Es acá en este sitio donde se van a presentar la mayoría de perforaciones espontáneas por el síndrome de Borjave, principalmente en la cara lateroposterior del esófago, donde digamos hay más debilidad por las fibras musculares. Acá les mostraba la irrigación arterial que les comentaba, es muy segmentaria, entonces una movilización muy extensa del esófago puede dejar áreas de desvascularización y mayor riesgo de daño en la anastomosis. Para el diagnóstico, entonces, tenemos que el examen físico es pocamente sensible y específico. Sin embargo, la mayoría de los pacientes, cuando presentan una lesión esofágica, hasta el 77% de los casos, presentan algún grado de dolor, principalmente dolor torácico. Fiebre, en el 51% de los casos, pero esto se asocia más a complicaciones sépticas, por mediastinitis o empiemas. La dispepsia, en 24% de los casos, enfisema subcutáneo en 19% de los casos. Y algo que uno pensaría que es más frecuentemente encontrado, como la disfagia, solamente ocurre en el 7% de los pacientes. La tríada de Mackler, que consiste en enesis, dolor torácico y enfisema subcutáneo, que digamos se relaciona mucho con el trauma esofágico, solamente ocurre en menos del 15% de los pacientes. Cuando hay lesiones esofágicas intraabdominales, pues obviamente van a debutar como abdomen agudo, y según el mecanismo de trauma, pues hay que usar la lesión esofágica. Cuando estamos en un contexto de centro de baja complejidad, en un paciente estable, donde no tenemos otros métodos diagnósticos, pues la radiografía cervical y de tórax puede ser una ayuda. Nos puede dar signos indirectos de que hay lesión esofágica, cuando presenta el paciente enfisema subcutáneo, cuando hay neumonía, neumotórax, aire en el espacio retrofaríngeo, puede provocar principalmente del lado izquierdo. Hagamos una radiografía, la de la izquierda muestra esa línea donde están señaladas flechas por mediastino, superiormente también algo de enfisema subcutáneo, y algo interesante de esta radiografía de la derecha es ese aire en el espacio retrofaríngeo, pues que nos debe aumentar la sospecha de que hay una lesión esofágica. En cuanto a la tomografía, digamos que hoy en día la tomografía se ha convertido en una ayuda fundamental en los servicios de urgencias y principalmente para el paciente politraumatizado, ya que nos va a nosotros determinar si el paciente presenta o no lesiones asociadas. Además nos va a clasificar también el grado de lesión esofágica y otras lesiones que pueda presentar el paciente. Hallazgos sugestivos de lesión esofágica son la presencia de neumomediastino, derrame pleural, el neumotórax y la presencia de líquido mediastinal. Cuando ya tenemos aire en la pared esofágica como tal, disrupción de esta o extravasación del medio de contraste, prácticamente ya estamos haciendo el diagnóstico de un trauma esofágico.
Acá en esta tomografía vemos en la imagen de la izquierda señalada por la flecha una disrupción de la pared esofágica con aire en la pared posterior del esófago, y cuando le damos contraste oral al paciente, como vemos en la imagen de la derecha, pues vemos que hay extravasación de este medio de contraste, por lo que hay un trauma esofágico ya evidenciado. En cuanto a la esofagoscopia flexible, digamos que en los últimos años ha tenido un papel importante en el diagnóstico, incluso el manejo pues, de sus pacientes. Tiene una sensibilidad muy alta, especificidad también muy altísima, el valor predictivo negativo casi del 100%. El valor predictivo positivo es sin embargo bajo, pero es muy importante tener ese estudio diagnóstico a la mano, ya que se puede hacer en paciente inestable, incluso en el intraoperatorio y con el paciente intubado. Además nos va a definir a nosotros el sitio de la lesión y puede cambiar la conducta quirúrgica. Es un procedimiento que realmente dura pocos minutos, en personas obviamente que tengan entrenamiento para esto. Permite también además la evaluación de la hipofaringe y el esófago como tal. Y sin embargo, pues el valor predictivo positivo tan bajo, pues puede requerir algunos estudios confirmatorios para poder confirmar la lesión esofágica. También ha sido debatido si se puede utilizar o no en lesiones iatrogénicas por el riesgo de complicación de estas. Sin embargo, en la actualidad se ha demostrado que se pueden utilizar seguramente, principalmente en casos agudos o hiperagudos, ya que también puede servir para el manejo endoscópico. Este es un estudio publicado en 2019, un estudio retrospectivo, 33 pacientes con heridas penetrantes en cuello y torso suficientes de lesión faríngea o esofágica. Lo que hacía es como comparar el rendimiento de la esofagoscopia flexible con el esofagograma por fluoroscopia. ¿Qué encontró? Que la endoscopia, a diferencia del esofagograma, era capaz de identificar las lesiones en la orofaringe y hipofaringe. El esofagograma no fue capaz de identificar ninguna de estas lesiones. Los dos métodos fueron capaces de identificar lesiones en el esófago cervical y torácico. Sin embargo, algo muy importante es que las lesiones no diagnosticadas ocurrieron en 13 pacientes que fueron llevados a esofagograma, y en endoscopia todas las lesiones fueron visualizadas. Otra cosa muy importante de este estudio es que el tiempo para realización de este es muy corto en la endoscopia, mientras que el esofagograma puede demorarse varios minutos o horas, lo cual puede retrasar el manejo de los pacientes. Este es nuestro paciente. Entonces se le hizo un estudio endoscópico en donde se encontró una disrupción de la pared lateral, posterior lateral del esófago del lado izquierdo, más o menos de unos 6 centímetros. Realmente la perforación endoscópicamente hablando estaba contenida, no parecía que hubiera una perforación libre, por lo que se decía contemporizar al paciente y proponer una terapia por endovac, que vamos a hablar más adelante. El esofagograma por fluoroscopia, entonces, históricamente ha sido el método de elección para el diagnóstico de lesiones esofágicas. Sin embargo, tiene falsos negativos que van hasta el 50% de los casos cuando utilizamos contraste hidrosoluble. Cuando tenemos un esofagograma con medio hidrosoluble, el cual es negativo, pero tenemos la sospecha de lesión esofágica, lo ideal sería repetir el estudio, esta vez con bario, ya que el porcentaje de falsos negativos es mucho menor. ¿Qué pasa en el paciente politraumatizado? Generalmente es un paciente poco colaborador, que está inestable hemodinámicamente, que no puede tragar, puede estar inconsciente. Y para hacer este estudio, precisamente necesitamos un paciente que esté consciente, que tenga un adecuado posicionamiento y que tenga la capacidad de tragar y de obedecer órdenes. Algo también que no está a favor del manejo del paciente politraumatizado es que no diagnostica lesiones asociadas. En el trauma esofágico vemos que es la norma encontrar lesiones asociadas y por eso se deben descartar, y este método no nos permite esto. También por el estado mental que puede tener el paciente politraumatizado, pues puede haber más riesgo de broncoaspiración, con edema pulmonar y neumonitis cuando se aspiran en medio de contraste hidrosoluble o el bario. Acá vemos un paciente entonces con un trauma esofágico, vemos en la tomografía del lado izquierdo que hay nemomediastino, se confirma, digamos, la presencia de trauma esofágico con esofagograma por bario, y posteriormente se hace un estudio endoscópico donde se ve en el lado derecho pues una perforación esofágica. La pregunta es si siempre debemos de realizar o no un esofagograma por fluoroscopio. Este es un estudio reciente del 2020, un estudio retrospectivo, 103 pacientes, con una sospecha de lesión esofágica. Lo que quería evaluar era la utilidad diagnóstica de la tomografía en urgencias para determinar la perforación esofágica y definir la necesidad de esofagograma por fluoroscopia adicionalmente. También quería mirar si la presencia o ausencia de nemomediastino era un predictor de lesión esofágica o no. ¿Qué encontró este estudio? Que la sensibilidad y el valor predictivo negativo de la tomografía era muy alto, del 100%, mientras que la fluoroscopia tenía ya valores no muy buenos. Sin embargo, el valor predictivo positivo de la tomografía no era muy bueno, mientras que la fluoroscopia sí. Este estudio concluye que la tomografía tiene una sensibilidad muy alta, un valor predictivo negativo muy alto, lo cual un hallazgo negativo para lesión esofágica prácticamente lo puede excluir. Y otra cosa importante es que si varios pacientes no se realizó contraste oral o venoso
con una sensibilidad y un valor predictivo negativo igual del 100%, lo cual en el contexto de trauma pues, es muy importante, ya que muchos pacientes podríamos no darles medio contraste oral. También este estudio mostró que la ausencia o la presencia solamente de neumomediacino como único hallazgo tiene un valor predictivo negativo casi del 100% para excluir lesión esofágica. Un paciente politraumatizado que le hagamos una tomografía de tórax y como único hallazgo encontremos neumomediacino, no es necesario realizar otros estudios endoscópicos o con fluoroscopio para determinar una lesión esofágica, ya que esta se puede excluir por tomografía. ¿Cuál es el impacto del tiempo de diagnóstico en el pronóstico de los pacientes que tienen trauma esofágico? Les traigo este estudio publicado en el 2001, es un estudio retrospectivo publicado por Asensio, 405 pacientes con lesiones traumáticas del esófago, en periodos comprendidos de 10.5 años, en 34 centros de Estados Unidos. Se identificaron dos grupos, un grupo A, donde se realizó una evaluación prequirúrgica con endoscopia, esofagograma o tomografía, y el grupo B, que por su condición fue llevado directamente a cirugía. El tiempo de admisión hasta cirugía de esos pacientes fue de 13 horas en el grupo A versus 1 hora en el grupo que fue llevado pues, a cirugía inmediatamente. Sin embargo, este estudio encontró que las complicaciones globales fueron mucho mayores en los pacientes a los cuales se retrasó el manejo final por estudios previos a la cirugía. También la estancia hospitalera fue mayor en este grupo de pacientes y las complicaciones esofágicas también fueron mucho mayor. Todo esto estadísticamente significativo. Las complicaciones esofágicas principalmente por abscesos, empiemas y mediastinitis. Realmente no hubo diferencias estadísticas en la mortalidad. Se hizo también un análisis de regresión logística con los datos obtenidos en el estudio y encontraron factores independientes para complicaciones esofágicas. Y realmente lo que más impactaba era la evaluación preoperatoria, ya que retrasaba el manejo de esos pacientes, con un OR de 3.13. También el grado esofágico de trauma más de 2 también se asociaba a mayor riesgo de complicaciones, así como el manejo quirúrgico con resección y derivación esofágica. También el manejo en UCI. En cuanto a la clasificación, entonces tenemos las heridas penetrantes y contusas, y vamos a clasificarlo también según su localización, en cervical 57% de los casos, torácica en el 26% y abdominal en el 17%. Esta es la clasificación de la AST, en donde divide los traumas esofágicos dependiendo del grado, en grado 1 a grado 5, en donde grado 1, grado 2 y grado 3 son traumas de bajo grado, y grado 4 y grado 5 generalmente son lesiones destructivas, donde son consideradas de alto grado y tienen obviamente más riesgo o pronóstico más malo que las lesiones de bajo grado. En cuanto al manejo, entonces tenemos como cualquier paciente politraumatizado un enfoque inicial que es dado por el ABCD, ¿cierto? Debemos de identificar cualquier lesión potencialmente fatal del paciente, debemos de hacer una adecuada resucitación, debemos de hacer un diagnóstico oportuno de las lesiones concomitantes. En caso de haber infección, esta debe ser realmente verificada y controlada, ya sea por drenaje, en medio de antibióticos. Importantísimo en este trauma es el soporte nutricional que siempre se debe garantizar al paciente. Recordemos que el estado de trauma es un estado catabólico, donde el paciente requiere sí o sí un aporte nutricional. Siempre que podamos restaurar la continuidad del tracto gastrointestinal con los métodos que vamos a ver más adelante. Otra premisa es que el paciente inestable siempre debe ser quirúrgico, ¿cierto? Debemos identificar el manejo de las lesiones potencialmente mortales, en ocasiones realizar cirugía de control de daños. Y cuando tenemos una sospecha de lesión esofágica en el paciente que ya está en el quirófano, pues considerar la endoscopia intraoperatoria, que nos puede cambiar la conducta hasta el 38% de los casos. En cuanto al manejo quirúrgico, entonces tenemos esos principios. Primero que todo, una exposición adecuada de la cavidad que vamos a explorar. Es necesario hacer incisiones grandes, sin miedo, con el fin de poder observar muy bien la lesión esofágica. Hacer un desbridamiento de tejido no viable. El cierre del defecto es la premisa que siempre tenemos que tratar de tener, un cierre primario de la lesión esofágica, mientras que se pueda. El uso de colgajos y el refuerzo de la sutura, digamos, se ha visto que puede ayudar a evitar la falla de las suturas, ya que puede ocurrir hasta en un 25 a 50% de los casos, eso por las fuerzas a las que está sometida el esófago. Debemos siempre de garantizar un adecuado drenaje, una descompresión esofágica y gástrica cuando hacemos cirugías más radicales como esofaguectomías, esofagostomías terminales, y siempre garantizar la alimentación a los pacientes. Estas son, digamos, algunas opciones de manejo quirúrgico que tenemos: el drenaje, principalmente la mediastinitis y de los empiemas, en donde va a ser necesario en ocasiones hacer decorticaciones pulmonares y drenaje con sondas de toracostomía. El reparo primario con o sin colgajo, ya sabemos que el colgajo, digamos, está recomendado y esto es lo que debemos de tratar de hacer siempre. El reparo sobre todo en T, que se da en casos extremos en pacientes que no son candidatos a manejos quirúrgicos extensos, que puede ser una medida salvatoria y momentánea. La resección, exclusión esofágica con esofagostomía cervical, también podemos hacer
esofágicos, gastrostomías y yeyonostomías para alimentar al paciente. Este es el primer caso publicado en la literatura de una reparación quirúrgica de un trauma esofágico. Es una paciente que se encontraba hospitalizada por otra causa. Durante la hospitalización presentó un acceso de tos y posteriormente dolor torácico. Se realizó una radiografía de tórax en donde se encontró un derrame pleural derecho. Se llevó a cirugía, se encontró un empiema y una perforación esofágica distal en el esófago torácico. Esto fue por un Borjave, la publicó el doctor Barrett. El paciente fue manejado quirúrgicamente con sutura, reparo primario y digamos tuvo muy buena evolución. Para abordar el esófago cervical entonces tenemos que tener varios puntos de referencia, principalmente el músculo esternocleidomastoideo, es acá donde debemos identificar este músculo para hacer una incisión anterior a esta, también el ángulo de la mandíbula que es allí hasta donde va a llegar la incisión. Vamos a trazar el músculo platisma, vamos a encontrar estos músculos, el esternocleidomastoideo, el esternoioideo y el hemodioideo. Eso es muy importante identificar estos músculos y principalmente el hemodioideo, ya que muchas veces vamos a tener que seccionarlo. Idealmente se debe seccionar en su porción inferior. Recordemos que la vascularización de este músculo va cefalocaudal, entonces nos puede servir a nosotros incluso para utilizarlo como colgajo para las reparaciones que hagamos cervicalmente. Acá vemos entonces todas esas estructuras anatómicas, el nervio laringio recurrente, que siempre lo debemos de visualizar y tratar de preservarlo, la tráquea, el esófago y el músculo ya cortado. Vemos acá entonces un esquema de cómo hacemos la incisión, identificamos el músculo hemodioideo, lo seccionamos en su porción más inferior, identificamos la lesión esofágica, la cual podemos reparar en un plano o en dos planos, dependiendo si estamos en el esófago cervical. Si estamos en el esófago torácico, como vamos a ver más adelante, es mandatorio siempre hacer una reparación en dos planos. Vemos acá entonces el esquema de cómo se haría la reparación. Se trata como de individualizar el esófago, retrayéndolo lateralmente sin ir a lesionar el nervio. Vemos el defecto. Posteriormente vamos a hacer entonces el reparo con sutura. En casos de pacientes que estén críticamente enfermos, muy sépticos, en donde toca hacer medidas ya más extremas para poderle salvar la vida del paciente, pues una de las opciones terapéuticas es hacer una esofagostomía. Idealmente esa esofagostomía debe ser terminal, no puede ser lateral, ya que no alcanzamos a derivar muy bien el esófago a nivel cervical. Esto puede ser una medida salvatoria para el paciente. Se puede intentar hacer una reconstrucción de la continuidad gastrointestinal posteriormente, pero recordemos que es algo extremo, salvatorio. Cuando vamos a intervenir en el esófago torácico, pues idealmente, dependiendo si es superior o inferior, pues vamos a hacer una toracotomía posterolateral. Vamos a identificar la escápula, 2 centímetros por debajo de la escápula, vamos a hacer una incisión lo suficientemente grande para poder acceder al esófago. Acá vamos entonces cómo vamos haciendo una disección por planos. El músculo dorsal ancho, en la medida posible hay que preservar lo que más se pueda, ya que eso también nos puede servir a nosotros como colgajo muscular para proteger los reparos. Vamos a ingresar sobre el sexto espacio intercostal y muy importante es que cuando ingresemos a la cavidad pleural debemos de preservar también ese músculo intercostal, ya que es lo que más va a ayudar a nosotros para confeccionar un colgajo y proteger los reparos. Tenemos la vena ácido, la cual también se puede seccionar con el fin de poder exponer bien el esófago que pueda estar lesionado. Muy importante es tener en cuenta que muchas veces el daño de la mucosa es más extenso que el daño muscular, por eso debemos de seccionar longitudinalmente el esófago con el fin de encontrar la mucosa lesionada. Debemos de hacer un adecuado desbridamiento de esa porción dañada y lo que les decía, muy importante hacer un reparo en dos capas, donde vamos a ver la submucosa, la mucosa y posteriormente la capa muscular. Acá vemos entonces un esquema de ese reparo, donde se identifica, digamos, las capas del esófago, la mucosa, submucosa, las capas musculares, y se hace un reparo, pues, que puede ser en puntos simples o continuos en dos planos. El colgajo muscular que les mencionaba es muy importante. Acá vemos un esquema de cómo es esto, vemos la lesión esofágica reparada en el lado izquierdo, también se pueden confeccionar colgajos con pericardio y pleura, sin embargo por la vascularización de esto no es lo más indicado y sería idealmente hacerlo con músculo intercostal. Otra cosa importante es que cuando tenemos lesiones asociadas de la tráquea y hacemos reparaciones traqueales, lo ideal siempre es poner entre el esófago y la tráquea un flap muscular con el fin de evitar la formación de fístulas traqueosofágicas. Para abordar el esófago abdominal entonces tenemos la laparotomía, generalmente supraumbilical, pero a veces hay que extenderse un poco más abajo para poder tener una visualización adecuada. Esta es una sección del ligamento triangular del hígado, se identifica el hiato esofágico, se trata de traccionar caudalmente el esófago y la unión gastroesofágica con el fin de exponer el esófago abdominal para poder ver la lesión esofágica. Acá vemos en la imagen de la izquierda inferior donde vamos a ver la lesión y esa principalmente se repara.
También se pueden hacer colgajos con la ayuda del estómago, epiplón, también pues, pueden ser medidas para evitar la filtración acá. Medidas de manejo en lesiones tardías, cuando hay daños irreparables, realmente se hacen con tubo en T. Estos generalmente son lesiones pequeñas, donde se crea de forma controlada una fístula esofagocutánea. También se puede cubrir el defecto que suturamos con colgajo muscular. Recordar que es en un paciente crítico e inestable y siempre debemos de asociar esto a un drenaje pleural. Acá vemos entonces la tomografía de nuestro paciente. Nuestro paciente tenía un derrame pleural bilateral, tenía además nemomediastino, tenía una discontinuidad de la pared esofágica anterolateral izquierda en el esófago torácico distal de más o menos 6 centímetros, con salida de aire y líquido en la región paraesofágica y también periaórtico. El paciente entonces, ante estos hallazgos, se decide llevar a cirugía. En cirugía se hace una toracotomía posterolateral derecha, se evidencia una perforación esofágica más o menos 6 centímetros, con tejido desvitalizado, una mediastinitis posterior para que pleuritis y atrapamiento pulmonar, por lo que se hace un lavado, drenaje de esa mediastinitis, desviamiento adecuado de la lesión esofágica, se hace una esofagografía de corticación pulmonar y se dejan 2 sondas saturas para drenaje. El manejo no operatorio, ¿a quién se le puede brindar? Este, digamos, el primer estudio que muestra un manejo no quirúrgico en un paciente con trauma esofágico. Hasta 1979 el trauma esofágico era sí o sí manejado quirúrgicamente. Este es un estudio publicado por Cameron, en donde encuentra pacientes con lesiones esofágicas que fueron manejadas no quirúrgicamente, y él encuentra 4 condiciones específicas que se deben de cumplir para que el manejo pueda ser exitoso. Primero, que la lesión sea contenida entre el mediastino y la pleura visceral, pero que no contamine la cavidad pleural. También, que cuando se da medio contraste, pues este medio contraste salga del esófago, pero regrese nuevamente al esófago. Eso habla de una perforación contenida. Que el paciente además tenga síntomas mínimos y una mínima clínica de sepsis. Hoy en día esas son las indicaciones que debemos de utilizar para brindarle a un paciente un manejo no quirúrgico. Primero que todo, que la perforación sea intramural. Y cuando tenemos perforaciones extramurales, que sea también una perforación contenida o circunscrita en un paciente tempranamente diagnosticado. O cuando también sea pues, tardíamente diagnosticado, pues que esa perforación no esté invadiendo la cavidad pleural, por ejemplo. También, que cuando demos medio contraste, pues el contraste regrese nuevamente al esófago y la extravasación muestre que sea una conexión encapsulada. También, que el paciente no tenga lesiones subyacentes en el esófago, por ejemplo, neoplasias, que tampoco tenga lesiones esofágicas en abdomen y que tampoco tenga obstrucciones esofágicas o enfermedad esofágica asociada. Los síntomas deben de ser mínimos, como lo describe Cameron en su artículo. No deben de dar, sin embargo, signos ni síntomas de sepsis. Debe haber también una adecuada disponibilidad de técnicas diagnósticas y debemos de tener una adecuada experiencia en el manejo de la patología torácica, ya que es principalmente acá donde hay una de las complicaciones derivadas del manejo no quirúrgico. En cuanto al manejo endoscópico, entonces se nos va a servir a nosotros para hacer un diagnóstico y manejo terapéutico de los pacientes. Está limitada principalmente en perforaciones libres, donde va a requerir manejo quirúrgico el paciente en la mayoría de los casos. Debe tener un manejo adecuado en el paciente, obviamente, que está estable hemodinámicamente hablando, y es útil en las perforaciones inmediatas, principalmente en las iatrogénicas, por procedimientos endoscópicos, en donde se puede hacer manejo con clips. El uso de stents endoscópicos pues, es algo que también se ha venido estudiando en los últimos años, con una tasa de éxito de más o menos 50 a 100%. El stent se deja más o menos 3 a 4 semanas y sirve principalmente para lesiones esofágicas medias e inferiores. Cuando tenemos lesiones de más de 6 centímetros, cuando son las lesiones en la unión gastroesofágica o cervicales, pues principalmente estas tasas de éxito no son tan buenas por el riesgo de migración del stent. También en el esófago previamente sano, como por ejemplo en el síndrome de Borjave, también puede haber mayor riesgo de migración del stent, que puede llegar hasta un 30%. En cuanto a los clips, pues principalmente se utilizan en lesiones iatrogénicas muy pequeñas, menos de 1 o 2 centímetros. Generalmente son hiperagudas o agudas en su presentación, con tasas de éxito hasta el 100%. Vemos acá en la imagen de inferior lo que llamamos el clip de la marca Ovesco, un clip alemán, el cual se puede utilizar, digamos, hasta perforaciones de hasta 2 centímetros. Nuestro paciente entonces fue llevado a cirugía, sin embargo, su permanencia en la UCI cuando fue extubado presentó desaturación, se hizo una fibrobroncoscopia que excluyó la presencia de lesión del árbol traqueobronquial. Sin embargo, se repite una endoscopia que muestra que la sonda nasogástrica está perforando el esófago en la línea de sutura, podría ser por una falla en esa sutura. Entonces se decide hacer un manejo con endovac. ¿Qué características tiene este tipo de manejo?
que va a permitir un drenaje continuo de las secreciones, va a disminuir la colonización bacteriana, va a optimizar la vascularización y va a promover el tejido de granulación. Destaco este estudio, es un estudio reciente, publicado en mayo de este año, una revisión sistemática y metaanálisis del uso de BAC en perforaciones del tracto gastrointestinal superior. Incluyó 29 estudios, 498 pacientes. Lo que quería determinar eran los desenlaces clínicos en pacientes con defectos triangulares del tracto gastrointestinal superior. Desenlace primario, tasa de éxito en el cierre, secundario la mortalidad, complicaciones de estenosis. También hice una comparación por un análisis de subgrupos de sonda de manejo de presión negativa con stents. La tasa de éxito con el uso de BAC, Endovac, fue bastante buena, 85%, mortalidad baja de 11%, complicaciones también bajas del 10%, y el grado de estenosis, que posiblemente puede ser uno de los riesgos o miedos ante esta terapia, que solamente ocurrió en el 14%. El análisis por subgrupos que le mencionaba comparó presión negativa con stent. El cierre exitoso fue mayor en el grupo con Endovac, la mortalidad también fue menor en el grupo de Endovac y la estancia hospitalaria menor. Sin embargo, este estudio tenía varios ciegos. Si bien vemos acá que la heterogeneidad de los estudios fue del 0%, la heterogeneidad clínica de los pacientes fue muy alta, en donde se seleccionó, digamos, los pacientes para manejo con Endovac, aquellos pacientes que tenían menos compromiso de su estado general y tenían perforaciones o daños esofágicos menores comparados con el stent, el cual puede ser pues un sesgo. Para esto hago este videito que me proporcionó el doctor Rodrigo Castaño, como se esquematiza el uso de BAC. Acá vemos entonces que el BAC se puede utilizar de dos formas, en lesiones intracavitarias, como vemos acá, cuando digamos tenemos lesiones contenidas en el mediastino y perforaciones contenidas del esófago torácico. Vemos acá entonces esta lesión, la cual va a ser manejada con Endovac. Este es un Endovac hechizo que se puede hacer con una espuma normal de sistema BAC que tenemos disponible en los hospitales, la cual se adapta con una sonda nasogástrica y se conecta a succión negativa, más o menos de menos 120, 125 centímetros de agua. Esta va a estar en succión continua, se debe estar cambiando cada 3 a 4 días con el fin de que pueda, digamos, trabajar óptimamente. Acá vemos entonces cómo se coloca en esa cavidad, vemos cómo va, digamos, generando ese tejido de granulación en esa cavidad que vemos acá. Ya la parte infecciosa se va controlando con el tiempo y cuando ya, digamos, va cerrando la cavidad, lo que vamos haciendo es disminuyendo el diámetro de esa esponja que estamos utilizando. Ya cuando hemos mejorado esa parte de la cavidad paraesofágica, pues podemos hacer ya el manejo propio del esófago, como vemos acá. Este es un caso de un paciente que tenía una fístula o una filtración por una anastomosis esófago-yeyunal. Vemos acá entonces cómo se pone el BAC en el esófago, en el sitio donde está, digamos, el daño. Destaco este estudio, es un estudio publicado en el 2013 que compara diferentes métodos de manejo y lo que principalmente quiere determinar la mortalidad de los pacientes. Son 75 estudios, 2.971 pacientes. Y encuentra que la mortalidad es del 11.9%, la perforación cervical principalmente la más baja, 5.9% de mortalidad, la torácica es 10.9%, la intraabdominal la más alta, 13.2%. Algo muy importante es que cuando tenemos manejos tempranos de menos de 24 horas, la mortalidad realmente es menor comparada con más de 24 horas. Acá la mortalidad es de un 7.4 versus un 20.3%, estadísticamente significativo, y se asocia con una RR de mortalidad de manejo tardío de 2.2 veces. La mortalidad también en el reparo primario es la, digamos, más baja en el manejo quirúrgico. El manejo con tubo en T es la más alta, principalmente porque son pacientes críticamente enfermos y es una medida, digamos, parcial de ese control de la lesión esofágica. La esofaguectomía también tenemos que tener en cuenta que lleva a mayor mortalidad en los pacientes, y el uso de stents, que es un manejo endoscópico, pues va a tener una baja mortalidad. Sin embargo, falta más estudios al respecto. Para terminar entonces mi presentación, quiero dejar como estas conclusiones. Es que el manejo oportuno antes de las 24 horas realmente va a mejorar los desenlaces de los pacientes. Debemos de hacer siempre un diagnóstico oportuno, lo más rápido posible, no debemos de retrasar el manejo de estos pacientes. Siempre debemos de individualizar cada paciente, determinar qué recursos tenemos en la institución, qué opciones de manejo no quirúrgico y quirúrgico tenemos, obviamente saber cuál es nuestra experiencia para poder manejar bien a esos pacientes. Siempre tenemos que tener el contexto de trauma en cuenta, que pueden haber lesiones asociadas que pueden complicar la evolución del paciente si no son diagnosticadas y manejadas a tiempo. Y también cuando hacemos manejo quirúrgico siempre debemos de procurar en la medida posible hacer una reparación primaria del esófago y garantizar esa continuidad del tracto gastrointestinal. Muchas gracias.